¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar esta tarde aquí con ustedes, saludándolos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y el Señor mismo tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alumbre sobre su rostro sobre ustedes y que el Señor ponga en ustedes paz. ¿Qué pasa esta tarde? Bueno, estoy con ustedes para un tema controversial. Quiero platicarles algo de la palabra de Dios y que lo analicemos a la luz de las escrituras sin ningún recelo, sin ningún estorbo. No tratando de proteger especulaciones o de traer nuevas doctrinas, sino simplemente ver la escritura con esa libertad con que Jesucristo mismo nos dio para poder entenderla y poder aplicarla a nuestras vidas. Y bueno, hice por ahí un post que se llama o que tiene una relación muy cercana con lo que es el Arca del Pacto. Y esta tarde quiero hablarles de esto precisamente, del Arca del Pacto. Sí, y de esta forma poder buscar, ¿verdad?, de parte de Dios un fundamento estable, verdadero, un fundamento bíblico de lo que es verdad en sí, el Arca del Pacto. Y bueno, la escritura es bien clara, ¿verdad? Y vamos a hablar de algunos principios importantes en el que podamos, ¿verdad? Estoy etiquetando a algunas personas, por eso me voy a ver así, ¿verdad? Sin equivocarnos, ¿verdad? Tratando de hacer una interpretación, porque la Biblia, aunque hay áreas que hay que interpretar, pues bueno, principios fundamentales y básicos de la Biblia no tienen nada que ver, ¿verdad?, que hagas una interpretación diferente de una cosa y de otra, ¿no? No hay necesidad, o sea, tienes que ver lo que dice la Escritura y basado en eso encontrar el fundamento verdadero. Y voy a entrar en materia rápidamente porque es un tema un poco controversial, lo digo de nuevo, porque a veces agarran principios que porque tienen alguna similitud con algo ya quieren hacer de eso, ¿verdad?, una doctrina y quieren hacer de ello un fundamento. Entonces tenemos que ser cuidadosos en los conceptos, en los principios, en lo que dice la Biblia, de lo que es y no es una cosa, para no ir a hacer doctrinas que no vienen al caso con la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Dicen que la Virgen María, dicen los católicos, que es el nueva arca o el arca del nuevo pacto, o la nueva alianza del nuevo pacto. Hay que entender que estamos hablando de un cofre en relación a un cofre que fue construido en el Antiguo Testamento y que para esto vamos a buscar en la Biblia primeramente qué es, segundo vamos a buscar en qué consistía, tercero vamos a ver de qué estaba construido, cuarto qué había dentro de este cofre, y algo que muchos no explican, y es la parte yo creo más medular de este tema. ¿Cuál era el propósito? Si algo has de enseñar respecto a algo, lo que sea de la Biblia, tienes que buscar el propósito por el que fue dicho, por el que fue hecho y que esté sustentado por la palabra de Dios. Y este último principio
pues está como que ignorado para que pongas tú a María como un arca del nuevo pacto, pues entonces es que ignoras el propósito de esa arca del pacto que construyó Moisés por órdenes de Dios. Y bueno, en Éxodo capítulo 25, el versículo 22 está el propósito del arca del pacto. Y basado en esto, con esto, 2 versículos voy a dar solamente para que puedan encontrar que María no es ningún arca de nuevo pacto. Y que estos 2 versículos, de una forma literal y sencilla, van a estar refutando directamente cualquier otra cosa que se diga respecto al arca del nuevo pacto. Vislumbrada en María, como dicen los católicos. Vamos a ver el propósito del arca, y si María tiene esas cualidades, entonces María sí es una nueva arca del nuevo pacto, o el arca del nuevo pacto, o el cofre del nuevo pacto, como quieras llamarlo. Dice la escritura en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Fíjate lo que dice. Dice lo siguiente. Dice: y de ahí me declararé y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están en el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. ¿Cuál es el propósito del arca del pacto? Bueno, aquí lo acabamos de leer. Aquí está la dificultad entre lo que dice el catolicismo sobre María y lo que dice Dios mismo sobre lo que era o es en realidad el arca del pacto. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí está diciendo que en el propiciatorio, y vamos a ver primeramente, ¿verdad? ¿Qué es propiciatorio? Para empezar, quiero decirles dónde estaba el propiciatorio. ¿Sí? El propiciatorio era la parte de arriba del arca del pacto. Me brinqué hasta este versículo porque yo quería dar la información directa, primeramente, del propósito del arca del pacto. Primeramente, tenemos que ver el propósito del arca del pacto. ¿Y cuál era el propósito? La manifestación de Dios en su gloria para revelar su voluntad. Su voluntad. Y bueno, el propiciatorio era la parte que estaba arriba, o sea, la tapa del cofre. Todos sabemos que el arca del pacto era de una madera especial que se llama acacia. Es una madera resinosa, muy resistente. Las polillas no le entran fácil, no es una madera que se destruye fácilmente, es muy durable, es muy fuerte esa madera y es resinosa. Y estaba este cofre o esta caja estaba cubierta con oro macizo por dentro y por fuera, que da una como representación literal de la deidad o de la gloria misma de Dios. Y esta tenía una tapa, y esta tapa es lo que llama el Señor y lo que entendió Moisés, que es el propiciatorio. Y sobre esta tapa, o sea, estaba la tapa, estaban 2 ángeles de oro macizo tallados que encontraban sus 2 alas, y sobre encontradas la unían unas alas con las otras de los 2 querubines. Y estos estaban ahí, y en ese lugar era donde la gloria de Dios descendía y su poder y su gloria se manifestaba, y entonces ahí Dios hablaba primeramente a Moisés, y después Moisés daba la información al pueblo de Dios. Pero ¿qué creen? Cuando la gloria de Dios bajaba, no era como un hilito de fuego, de algo. Sí, la gloria de Dios se manifestaba en todo el campamento y se veía una columna tremendamente grande de la gloria de Dios que descendía sobre ese propiciatorio. ¿Qué significa propiciatorio? La palabra propiciatorio es una palabra que es un adjetivo calificativo, ¿sí? Y tiene la capacidad de hacer propicia o adecuada a una cosa. ¿Qué es el propiciatorio en el arca del pacto? Hacía propicio y hacía adecuada que la gloria de Dios descendiera en ese lugar y la gloria de Dios se pudiera sostener en ese lugar. Cabe mencionar y cabe recordar que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel
salió al desierto, que fue liberado de Egipto y cruzó el Mar Rojo, y cuando llegaron a un lugar que se llama la montaña de Dios o el monte Morá, que era el monte de Dios, aún hoy lo llaman así, es un monte muy alto. Y en ese lugar dice la palabra de Dios que Israel esperó a Moisés y Moisés subía juntamente con Caleb. Caleb se quedaba a la mitad del monte esperándolo y Moisés seguía solo hasta la cúspide de ese monte. En ese lugar Dios descendía y hablaba con Moisés. Pero dice la Escritura, por la historia que está registrada en el libro del Génesis, ahí en los primeros 4 libros del Pentateuco, que cuando esto sucedía, que la gloria de Dios se manifestaba, ¿sabes qué? Lo que estuviera cercano a ese lugar era calcinado por la gloria de Dios. Lo que estuviera alrededor de ese lugar, dice que había fuego, había humo, una columna gloriosa fuerte de humo, de fuego, y Moisés pasaba eso. Hubo una parte en el Antiguo Testamento donde Moisés caminó por en medio del fuego de Dios y le dijo Dios, había una cortina y le dijo Dios, cruza hasta aquí para poder hablar contigo. Imagínate. No sé si tú te atrevas, yo puedo ver, una vez estaba en un rancho y asamos unos elotes y cortamos bastantes plantas de maíz y las amontonamos junto con los elotes y les prendíamos fuego. Sabes que el calor es una especie de rastrojo que se consume muy rápido. No puedes estar cerca porque se siente el calor impresionantemente duro. Imagínate en el monte de Dios y el fuego de Dios. Los animales que estaban cerca, salvajes, las plantas, ¿sabes qué? Se quemaban. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios le mandó a Moisés a hacer ese cofre para hacer propicia su gloria en ese lugar. Y que la gloria de Dios descendiera y Dios hablaba para el pueblo a Moisés y Moisés le pasaba la información al pueblo de Dios. ¿Sí? O sea que el arca del pacto tenía como propósito hablar al pueblo de Israel. Entre tantas cosas más que había. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? ¿Sí? Si Dios hizo propicio esa pequeña tapa con los ángeles encontrados y en medio de esas 2 alas, en el propiciatorio era donde descendía Dios mismo y hablaba con su pueblo, María no tiene esa cualidad. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Tú puedes decir, no, es que de María nació Jesús. Sí, una vez. El propiciatorio era todas las veces que Moisés se acercaba hasta el arca del pacto y hablaba con Dios y Dios descendía y ahí hablaban él y Moisés. María no traía la gloria de Dios, ni traía a Dios a descender para hablar con el pueblo. ¿Sí me entiendes? La diferencia tan grande que hay entre el arca del pacto y María no tiene ninguna compatibilidad, no hay ninguna similitud entre María y el arca del pacto. En tal caso, lo que sí representa es a Jesús mismo, porque es la deidad, es Jesucristo, es Dios. No sé si me voy a entender. María no puede ser esa arca del pacto porque María no la consultaban los apóstoles, no la consultaban los sacerdotes del antiguo pacto antes de que Jesús fuera crucificado. No la consultaba nadie para ver qué era la voluntad de Dios. Ya existía el Espíritu Santo cuando Pentecostés descendió y era el que hablaba a la iglesia y sigue hablando hoy en día. ¿Sí? María no es, no tiene un propiciatorio para que la gloria de Dios descienda y María pueda tener el soporte de sostener la gloria de Dios. Te voy a dar un pequeño dato de historia. Cuando el arca del pacto usan esta historia como que 3 meses en la casa de un hombre que se fue, por aquí tengo la cita, déjenles digo. En el segundo libro de Samuel, el arca del pacto iba a ser llevada a la casa, a la ciudad de David, y David hizo los preparativos, pero los hizo mal, porque hasta eso se encargó Dios de sustentar cómo debía de hacerse. ¿Sí? El arca del pacto tenía que ser llevada por los levitas, el arca del pacto tenía 2 argollas donde pasaban 2 varas de madera especial en el cual en los hombros de los levitas tenían que sostenerse, y entonces por medio de
de una forma específica de cómo se tenía que hacer, se podía llevar ese arca del pacto. Pero Moisés lo que hizo, David lo que hizo es preparar un carro de mulas con madera finísima y todo, si tú quieres, bueyes que nunca habían pisado una yunta, que nunca se les había colocado una yunta, que nunca habían trabajado para ningún tipo, eran los mejores y más especiales bestias preparadas para ese propósito de llevar el arca del pacto, y al llevarla, cuando iban camino a llevarla con danzas y con sacrificios y todo, el arca del pacto, que la subieron malamente a ese carro, iban los bueyes avanzando con las danzas, con la adoración, con los instrumentos y todo ello. La carreta topó como en una especie de bache y ocasionó que el arca se empezara a sacudir y viniera como que se iba a caer, y un hombre tuvo la osadía de tocarla para que no se cayera. ¿Y sabes qué pasó? Esta persona murió. Era uno de los mejores amigos de David. Uno de los mejores amigos de David. Celebración acabó en tragedia y David se espantó tremendamente, dice la escritura. Todos acabaron en pánico, impresionados. ¿Y sabes qué dijo David? Agarren el arca del pacto y llévenla a la casa, y estaba una casa cercana por ahí. Aquí es donde entra la cita. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 5 al 9 y 11, dice: David y todo el pueblo danzaban delante de Yahvé con toda su fuerza, cantando y tocando cítaras con panderos, salterios y címbalos. Aquel día tuvo miedo del Señor. Aquí nos brincamos hasta esa parte. ¿Cómo voy a llevar el arca a la casa del Señor? Y aconteció que la llevó a la casa de Quebedeón. Había una casa cercana cuando la tragedia esta sucedió. Estaban todos impactados, estaban todos asustados, y agarraron el arca y dijeron: ahí tú encárgate. Dice la Biblia que en la casa de este siervo y su familia fue bendecida ricamente. ¿Qué es lo que había pasado? No habían tomado en cuenta los protocolos y los principios de cómo transportar el arca del pacto. ¿Sí me entiendes? Pregunto ahora, si en aquel tiempo, cuando los tiempos de Jesús, o cuando María cayó en preñez por el Espíritu Santo, algún pariente, algún amigo o amiga la tocara, ¿caían muertos por la gloria que en el propiciatorio mariano caía? Respuesta: no, porque María no tiene la capacidad para eso. No puede ser un arca del pacto. Desde ahí no puedes usar esta cita. Pero se van al Evangelio según San Lucas, y porque María fue a la casa de Isabel, por 3 meses se quedó ahí. Se parece a que también en la casa de Obedeón se quedó 3 meses, entonces se parece al arca del pacto. No puedes encontrar y buscar en la Biblia una similitud con otra y decir: es que por eso es compatible, entonces María es el arca del pacto. No, necesitas también tomar las cualidades del arca del pacto, las características, el propósito del arca del pacto, y entonces si aplican a María, María lo es. Pero como no aplican, no hay esa capacidad, entonces ¿cómo crees que María pueda ser el arca del pacto? No hay ese soporte, no hay esa fuerza, no existe esa compatibilidad. No puedes, no te engañes, católico. María no es ningún arca del nuevo pacto. En tal caso sería Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Voy más adelante. Entonces, el arca del pacto tenía un propósito: manifestar la gloria de Dios. Y tú puedes decir: no, es que manifestó a Jesucristo, ¿qué más gloria de Dios quieres? Sí, la manifestó una vez, nació solamente esa vez y ya. Como a tantos profetas, hay un dicho que se dijo en el libro de las Crónicas, y en el libro de Samuel, ¿sí? Cuando el rey Saúl fue llamado por rey de Israel, dice la Biblia que él subió en algún lugar. Hubo un acontecimiento en el que se les perdieron unas mulas y no las encontraban, entonces andaban buscándolas por todo el territorio
de los benjamitas. Dice la escritura que entonces se le prende a uno el foco y dice, ¿por qué no vamos y consultamos al profeta? Y dice, bueno, pues ya descansamos y todos fueron al profeta para preguntar. Imagínate, por unas mulas, resulta que ahí recibió el llamado de rey, Saúl. Y ¿sabes qué? Empezó un dicho que después de que Saúl visitó a los profetas, se dijo, ¿qué es este hombre que anda ahora Saúl entre los profetas? Porque dicen que llegó profetizando y llegó hablando maravillas de Dios y todo. ¿Sabes qué? Porque una vez a Saúl se le manifestó la gloria de Dios, ¿ya es el arca del pacto? No, y así a muchos hombres de Dios. En alguna ocasión, segunda o tercera ocasión, se les manifestó la gloria. No por eso eran el arca del pacto, pero el arca del pacto sí se manifestaba en el momento que Moisés iba y consultaba a Dios. La gloria de Dios era visible y descendía, y sabes que nadie podía arrimarse. Es importante también hacer notar que el arca del pacto no tenía, no estaba visible a todo el mundo. A veces dibujan el arca del pacto y hacen algunos memes de que David se postraba ante el arca, de que ahí algunos hombres que adoraron a Dios se postraron ante el arca y todo, y muestran un arca descubierta con los querubines y la forma y todo. ¿Sabes qué? La gente es tan ignorante que no saben que el arca del pacto jamás en la vida, jamás estuvo visible a los ojos. Si alguien la viera así, tal cual la construyeron, moría. El arca del pacto estaba cubierta por una tela de lino fino, no delgada, de muy buena calidad, y estaba cubierta por pieles valiosísimas, pieles de tejón, dice la Biblia. O sea que cuando la sacaban, por alguna, para esto, cuando digo la sacaban, porque ahí dicen que las procesiones la sustenta, que el arca del pacto tuvieron que sacarlas a llevarlas de un lugar a otro. Hay una diferencia muy grande. El arca del pacto no tenía una agenda de procesiones. El arca del pacto no fue construida en el desierto para hacer el viaje que hicieron por el arca del pacto. No, el pueblo de Israel iba a la tierra prometida y el arca del pacto fue construida en el trayecto. O sea que el arca del pacto andaba viajando. No era una procesión del arca del pacto. No te engañes. Segundo, las veces que la sacaron de la era del tiempo de los reyes de Israel, no era que, órale, vamos, es el día tal, ahora toca hacer una procesión al arca del pacto. No había tal agenda. Cuando la sacaron era porque la querían llevar ya a un lugar permanente, y fue cuando sucedió la tragedia con el rey David. ¿Sí? Eran pocas las ocasiones que el arca del pacto salía para algún motivo o alguna causa o por alguna razón, pero no porque tuviera una procesión agendada que Israel tuviera que hacer. Esa es una mentira, no te engañes. Cuando ya salió de la casa de aquel hombre, cuando aquella tragedia, ¿sí? Déjame te digo, de la casa de Obed-edom, cuando ya la sacaron, hicieron los preparativos conforme Dios ordenó, cargada por los levitas, llevada con danza, llevada así, o sea, todos los protocolos de cómo se tenía que llevar, fue llevada y fue puesta en su lugar con victoria, ¿sí? ¿Y en qué estaba? En que el arca del pacto no estaba visible a los ojos. Nunca, jamás en la vida estuvo visible a los ojos. Cuando ya fue puesta en el templo, en el lugar santísimo, entraba un sacerdote una vez al año que se tenía que preparar de una manera radical para poder entrar a ese lugar. ¿Sabes? Dice ahí la Biblia que al sacerdote que le tocaba entrar hasta ese lugar, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, tenían que amarrarle en el talón de pie un cordel fino con campanas, para que se oyera que allí estaba el sacerdote haciendo los servicios ceremoniales que se hacían frente del arca del pacto, porque si no se preparaba bien, ¿sabes qué? Ese sacerdote caía muerto, y si no se oían las campanas, ¿sabes qué? Lo que hacían era empezar a jalar ese cordel y sacar un sacerdote muerto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la diferencia entre el arca del pacto y tu arca mariana? No tiene nada de compatibilidad, católico. No te engañes ya más, por favor. El arca del pacto no es nada sencillo. El arca del pacto no tiene ninguna compatibilidad con María, ni con lo que tú dices que se parece a María. No hay ningún parecido.
En las imágenes de las representaciones marianas que hacen como María, el arca del pacto, ponen a María arriba del propiciatorio, como si ella fuera la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Esa es una aberración, esa es una abominación tremenda. No se engañen, católicos, esa es una mentira. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Voy más adelante. En Jeremías, ¿qué pasó con el arca del pacto? ¿Sabes qué? Nadie sabe qué pasó con ella. Punto final. Cuando las guerras que hubo, las invasiones que tuvo Israel, las derrotas que tuvieron, hay algunos datos, aún en los libros apócrifos de los maquiaveos, de qué había sucedido supuestamente con el arca del pacto que había sido puesta en el monte de Dios enterrada, y cuando la gloria de Dios fuera manifiesta, se iba a abrir la gloria de Dios y iban a saber el punto exacto donde está el arca del pacto, etcétera, etcétera, etcétera. El caso y el punto es que el arca del pacto ya no está. Ya no está, quedó perdida en el tiempo. Muchos dicen que la dieron en el Vaticano cuando robaron, hicieron el saqueo Roma en el siglo 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido por Roma. Eso es historia, pero igual nadie puede sustentar dónde está el arca del pacto. Pero ¿qué dice el libro de Jeremías, capítulo 3, 16? Te lo voy a mostrar. Cuando por aquel entonces te multipliques y te fructifiques en tu país, o sea, en tu nación, oráculo del Señor, dice aquí, escucha bien, católico, para que te lo grabes, no volverán a nombrar el arca de la alianza. Segundo, no se acordarán ni se hablará más de ella. Tercero, no se echarán de menos ni, cuarto, se construirá otra. Cuatro cosas. Al decir esto, ¿sabes que el pueblo de Israel, cuando andaba errante por las naciones, cuando andaba errante, ellos tenían su hora de orar a Dios y se postraban con el punto cardinal rumbo a donde estaba el templo y donde estaba la gloria de Dios y el cofre que representaba la gloria de Israel. ¿Sí me entiendes? Israel lo hacía y muchos judíos ortodoxos lo siguen haciendo, muchos judíos lo siguen haciendo, pero el arca del pacto ya no existe. Dice la Biblia que los judíos tenían la costumbre de jurar por el templo, aún de jurar por esa arca del pacto, porque representaba la gloria de Dios, ¿sí? Y ¿sabes qué? Aquí hay cuatro cosas. Uno, no se volverá a nombrar. Y tú dices, ¿es que la estás nombrando? No se nombrará de la forma ceremonial como se respetaba nombrarse. Dos, no se acordarán de ella. No la traerán en recuerdo como la forma ceremonial ni el significado que tenía. Simplemente ya no existirá. Tres, no se hablará de ella. Estás hablando de ella. Sí, pero no se hablará de ella como se hablaba del gran carácter y de la gran importancia ceremonial que representaba. Y cuarto, esto es poderoso y esto refuta cualquier alianza mariana. No se construirá ninguna otra. Con esto quiero decir que hacer otra arca del pacto, aún metafóricamente, es ilegal y es antibíblico. ¿Por qué? Porque aquí dice todos esos puntos y entonces, estás mal. Entonces no puedes decir que hay otra nueva. Es importante, ahorita quiero dar la cita del Apocalipsis donde el arca del pacto se ve en el templo de Dios en el cielo, pero eso es diferente, no es el arca ceremonial de aquí. Y tú puedes decir, es que esa arca es María, no es la ceremonial, es la espiritual. No, el arca que vio el apóstol Juan no dice que era María. No te puedes engañar, la gloria de Dios no es María. El propiciatorio no va a descansar en María. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Entonces no se nombrará de la forma ceremonial como se nombraba. No se acordarán de ella de la forma ceremonial como se acordaban de ella. No se echarán de menos y no se construirá otra. Entonces no puedes andar diciendo que María es un arca ceremonial, es un arca del pacto y que representa el arca de la nueva alianza. Es una mentira, ¿sí? En el Nuevo Testamento se nombra el arca del pacto en el cielo, pero en el templo de Dios.
Sí, Apocalipsis, aquí está la cita, 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y tú puedes decir, es que aquí significa que María fue asunta. No, no te engañes, no saques un engaño tras otro engaño. Si te están dando los fundamentos de qué es y para qué es y qué propósito tiene el arca del pacto. Dice que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Fíjate lo que provoca el arca que está en el cielo. ¿Sí? Entonces, es importante que notes estos puntos fundamentales de lo que es el arca del pacto y lo que no puede ser. Entonces, quiero dar 3 puntos. Jesús nació de María, pero no sigue dentro de María, así que no es el arca del pacto. ¿Sí? María no andaban los sacerdotes atrás de ella, ¿sí? Para que ella les diera la revelación de la voluntad de Dios. No es el arca del pacto. María no traía una vara que reverdeció, que significa la resurrección. Es Jesús. ¿Sí? Por muchas razones presentadas en esta pequeña información, en este pequeño en vivo que te doy. Aparte del versículo inicial que refuta toda idea de que María será el arca del pacto porque ya no se nombrará, o toda idea por quién es el arca cómo es y qué propósito tenía el arca del pacto, está María refutada como un arca de la alianza. ¿Sí? María no es un arca de la alianza. Y con eso quiero despedirme y darte las gracias por escuchar este pequeño en vivo. Entonces, básicamente, para poder poner a María como un arca del pacto, tiene que cumplir esas características que tenía aquella arca antigua de la vieja alianza en el Antiguo Testamento. María no cumple las solicitudes que Dios estableció sobre ellas. Y Dios no está en un propiciatorio mariano hablando hoy. No te engañes. Tú puedes decir, es que las apariciones y todo, bueno, esos son inventos tuyos. No hay sustento de eso en la Biblia. Gracias. Dios te bendiga. Me dio mucho gusto estar aquí y poderte haber mostrado esta pequeña información sobre el Arca del Pacto. Que pasen buenas tardes. Un saludo a todos mis hermanos en Cristo. Un saludo a todos los católicos, ¿verdad? Marianos, o santeros o todo lo que sean. Les mando un saludo y espero que esta información les haya ayudado en algo. Buenas tardes.